Bien, bienvenido querido estudiante a nuestra clase virtual. El día de hoy aprenderemos un nuevo tema en matemática que son las fracciones. Conoceremos qué son las fracciones, los elementos que tiene cada uno de ellas, su forma de escribir, de graficar y etcétera. Les habla su profesor Junior Rodríguez y comencemos con la clase. Vamos con la introducción. Dice, mis queridos estudiantes, hoy veremos uno de los temas más prácticos de la matemática que son los números fraccionarios. Conoceremos las partes que conforman una fracción, las clases, las fracciones que hay, las formas de representar las fracciones y operaciones sencillas tales como una suma, resta, multiplicación y división de fracciones, ¿no? Entonces vamos a aprender todo sobre las fracciones. ¿Cuál va a ser nuestro contenido? Va a ser la definición de número fraccionario, la definición de una fracción, las partes que tiene una fracción, la representación gráfica de las fracciones y las clases o tipos de fracciones que hay. Comencemos. Vamos a definir qué es una fracción. Se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hayan separado por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. Estos son conocidos como números fraccionarios. Ahí podemos ver uno sobre otro y separado por una línea que es conocida como raya fraccionaria. Entonces podemos definir que una fracción es una parte de un total, es una forma de escribir una división. Acá podemos ver una flor partida en dos, dividida en dos partes. Si la unimos, va a ser una flor entera. Acá también tenemos otro ejemplo, donde un entero está dividido en cuatro partes iguales y estamos tomando un pedazo. ¿Qué son las fracciones entonces? Para eso debemos conocer a la unidad fraccionaria. La unidad fraccionaria es cada una de las partes iguales en que se ha dividido la unidad principal. Acá podemos ver que la unidad principal se divide en 5 partes, acá en 4 partes y acá en 10 partes iguales. Es un conjunto de unidades fraccionarias. Una fracción es una parte de algo que podemos llamar unidad o el total, ¿no? Para representar las partes de una unidad utilizaremos las fracciones. Fíjense, esta unidad está repartida en 6 partes iguales, ¿no? La unidad es la tarta y la hemos dividido en 6 partes iguales. ¿Qué operación matemática es una fracción? Es una división. Acá podemos decir que 3 sobre 8 o 3 octavos es lo mismo decir 3 dividido entre 8. Las partes que tiene una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El denominador son las partes en que se ha dividido la unidad y el numerador es las partes que tomamos de la unidad. Podemos ver acá, 3 séptimos, numerador va a ser el 3, es lo que se toma del entero, y 7 es el denominador, las partes en que se ha dividido el entero. Seguimos. Numerador, que es el 3, y el denominador 8. Las partes que hemos tomado del denominador es el 3 y el 8 son las partes que se ha dividido la unidad. Y no nos olvidemos, muy importante, de la raya fraccionaria. Sin eso no podemos decir que es una fracción. Formas de representar una fracción. Veamos cuáles son las formas que hay, ¿no? Tenemos la representación escrita, la representación numérica, la representación gráfica y la representación en la recta numérica. Veamos algunos ejemplos. Escrita, numérica, gráfica y en la recta numérica. Escrita 2 sextos, numérica sería 2 sobre 6 y gráfica puedo agarrar la unidad en 6 partes iguales y tomo 2 pedazos. Y en la recta numérica mi unidad voy a repartir en 6 partes iguales y de cual tomo 2. Fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y solamente tomo 2 partes. Serían 2 sextos. Acá tenemos otro ejemplo, 4 tercios. 4 tercios es una fracción impropia, ¿no? Donde después del entero vuelvo a hacer otro entero y tomo un pedazo más para que sean 4 tercios. Lo mismo ocurre en la recta numérica. Me voy a pasar del entero, pero voy a tomar un pedazo más para que sean 4 tercios. Seguimos. ¿Cómo se leen las fracciones? Se leen en función de cuál es su denominador, ¿no? Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, ¿no? La lectura
1 séptimo, 2 quintos, 8 sextos, 3 novenos, 7 cuartos. Esta lectura se hace hasta el número 10. Cuando pasamos del 10, aumentamos la palabra avos y se lee su mismo número. Veamos los ejemplos. 5 sobre 27 avos, 5 15 avos, 8 60 avos, etc. Pueden ver los ejemplos. Clases o tipos de fracciones. Bueno, existen varios tipos de fracciones de las cuales vamos a ver cuáles son. La propia, el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. La mixta, que tiene una parte mixta y una parte entera. O fraccionaria, perdón, una parte entera y una parte fraccionaria. Y la fracción decimal, que los denominadores van a ser potencia de 10 con base 0, ¿no? 10, 100, 1000, etc. Y las fracciones equivalentes, que representan la misma cantidad, pero en unidades diferentes. Tenemos la homogénea y también la heterogénea. Vamos a comenzar entonces con las propias. Son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador y su valor comprendido entre 0 y 1. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales y tomamos 2, serían 2 sextos, ¿no? Entonces el numerador es menor que el denominador, entonces eso se llama fracciones propias. Acá tenemos 3 quintos, igual el 3 es menor que el denominador, entonces son fracciones propias. Las impropias al contrario, ¿no? El numerador va a ser mayor que el denominador. Ejemplo, 10 octavos, 9 quintos. El número de arriba es más grande o mayor que el de abajo. Las fracciones decimales tienen como denominador una potencia de 10, ya sea 10, 100, 1000, etc. 4 décimos, 8 centésimos y 5 milésimos. Vamos con las fracciones mixtas, que está compuesta por una parte entera y otra fraccionaria. 2 enteros, 1 tercio. Ahí podemos ver la gráfica. 1 entero, 3 quintos. 1 entero, 2 tercios. 2 enteros, 1 cuarto. 1 entero, 2 sextos. Vamos con las fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Quiere decir que puedo tener la misma cantidad pero de diferentes formas. Ejemplo, acá 3 cuartos son las fracciones que tienen el mismo valor, ¿ya? Y va a ser equivalente a 6 octavos, ¿no? ¿Por qué? Porque he multiplicado 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Entonces, tanto arriba y abajo he multiplicado por el mismo número y me da una fracción equivalente. Vamos a ver que esto se hace con la amplificación y la simplificación. Tenemos las fracciones mixtas, que tiene una parte entera, que es el número grande, y una parte fraccionaria, que es el número pequeño. Entonces sería acá el número mixto, 2 enteros, 3 cuartos, 3 el numerador, 4 el denominador, la parte fraccionaria que es 3 cuartos y la parte entera. ¿Cómo se puede convertir una fracción mixta a impropia? Sencillo, simplemente multiplicamos el número entero por el denominador y sumamos el numerador. En este caso sería 3 por 5, 15, más 1, 16 quinto. ¿Ya? De otra manera tenemos acá 2 por 4 más 1, directamente 2 por 4 más 1, 2 por 4 es 8, 8 más 1 es 9 y copiamos el mismo denominador, 9 cuartos. ¿Cómo convertimos una fracción impropia mixta? A través de la división. 13 quintos, ¿no? Como el numerador es 13, es mayor que el denominador, se trata de una fracción impropia, por lo que se debe dividir. Hago la división que sé hacer y digo 5 por 2, 10. ¿Cuánto falta para el 13? 3. Entonces el cociente es la parte entera, número grandote. El resto va a ser mi numerador y el divisor va a ser mi denominador. Entonces sería 2 enteros, 3 quintos. Acá tenemos otro ejemplo. 8 tercios, 8 dividido entre 3 va a ser 2 y me va a sobrar 2. 2 enteros, 2 tercios. ¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Cuando representan una misma cantidad. Como les dije, esto se hace gracias a la amplificación y a la simplificación. Vamos a ver acá un ejemplo con la amplificación, después con la simplificación. Amplificar es multiplicar el numerador y denominador con el mismo número. Pueden ver acá 2 cuartos, voy a multiplicar el numerador y denominador por 3 y voy a obtener 2 por 3, 6 y 4 por 3, 12. Es el mismo
resultado. Y en la simplificación simplemente es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, 24 sobre 32 dividido entre 8 y el 32 también dividido entre 8. 24 entre 8 va a ser 3 y 32 entre 8 va a ser 4. Gracias a estas dos maneras puedo encontrar a una fracción equivalente. Atención, te dice, ¿no? Para simplificar solo puedo utilizar un número que sea divisor común del numerador y denominador. Quiere decir que debo dividir, que en una división que se dé de manera exacta. No puedo poner 25, 32, 25 que se divide entre 5 y 32 entre 8, no. Debe ser exacta entre ambos, numerador y denominador. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador, 5, 5, 5, fíjense, 3 quintos, 9 quintos, 17 quintos. Un sexto, 3 sextos, 5 sextos, 4 sextos. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferentes denominadores. 3 séptimos, 9 quintos y 17 novenos, ¿no? También tenemos una forma gráfica, 3 cuartos, 5 octavos, 3 sextos y 1 medio. ¿Cómo vamos a hacer las comparaciones de fracciones? Si tiene el mismo denominador, ¿cómo sabemos cuál es mayor o menor? Veamos. Es mayor la que tiene mayor numerador, dice. Observa cada pareja de fracción que representa la parte coloreada. Fíjense, 6 novenos y 4 novenos. Tienen el mismo denominador. ¿Y cuál va a ser mayor? El que tiene mayor numerador. El 6. Esto va a ser mayor. Entonces, 6 novenos es mayor que 4 novenos. Pero ¿qué pasa cuando tiene el mismo numerador? Es mayor la que tiene menor denominador. Fíjense que 5 doceavos y 5 octavos. Ya no me interesa el mayor, sino el que sea menor. Acá 5 12 y 5 octavos. Ah, el 8 es menor que 2, entonces automáticamente 5 octavos va a ser mayor que 5 doceavos. Ahí podemos ver, tiene la parte coloreada según la figura. Y 5 es el numerador, que son iguales, pero 12, 12 es mayor que 8, por eso es tanto que 8 va a ser mayor que la otra fracción. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema. Es básico, estamos dando la introducción a los números fraccionarios, cómo se puede leer, escribir y conocer las clases de fracciones que hay para luego pasar a realizar las operaciones con las mismas, ¿no? La siguiente clase aprenderemos a sumar, a restar fracciones homogéneas y heterogéneas. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.